otra porque nosotros no las buscamos. Pero que el Señor haga la obra en la vida de nuestro hermano y lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Quiero en esta noche entonces, hermano, platicar con usted de unos versos que yo siempre le he dicho que cuando yo voy a los retiros, y ustedes me han visto, los que me vieron, me mandaron un montón de mensajes, te vimos en el retiro, porque realmente que las cámaras no faltan, ¿verdad? Y la mayoría de los de acá pues me vio. Pero yo siempre que voy le digo al Señor, Padre, mire, entre una de mis cosas y mis intereses, hermano, primordiales por los que yo voy a ese tipo de reuniones, y a cada lugar que yo voy, Señor, háblame. Yo paso acá la mayoría del tiempo hablando y diciendo y enseñando y tratando de hacer esto y lo otro, y a veces yo necesito sentarme y esperar que Dios a mí me hable también, ¿verdad? Dios me habla a través de su palabra, pero yo llevaba una petición específica, la compartía con mi hermano Marco hace unos días platicando, pero otra de las cosas que yo voy es que procuro agarrar lo más que yo puedo, porque yo sé que me va a tocar que venir y me va a tocar que venir a enseñar. Oía a un hermano predicar y hubo un versículo que llamó mucho mi atención, es del cual yo quiero en esta noche hablarle. Amén. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10 y versículo 21. Tiene su Biblia. Proverbios 10, 21. Oía predicar al apóstol acerca de esto y me llamaba mucho la atención porque una de las cosas que él preguntaba era: cuando nosotros le oramos al Señor, ¿alguna vez nosotros le hemos orado al Señor y decirles y le hemos dicho, yo no me quiero morir? Cuando usted ora, ¿alguna vez le ha dicho al Señor, yo no me quiero morir? Yo no me quiero morir. ¿Será esa nuestra oración diaria, el no morirnos? Porque a veces tomamos la vida tan liviana, ¿verdad? Y no nos preocupamos, ¿verdad? Le damos gracias a Él por esto, por lo otro, por la salud, por esto, por lo otro, pero realmente alguna vez le hemos dicho, Señor, yo no me quiero morir. Y entonces llamaba mi atención porque yo realmente decía, no, yo nunca le he orado al Señor de esa manera. Pero Él empezó a enseñar acerca de las cosas que nos hacen a nosotros morir. Él enseñaba las cosas que nos llevan a nosotros a la muerte. Una de las cosas que nos lleva a la muerte, como explicábamos el día martes, es la falta de instrucción. La falta de corrección nos va a llevar a nosotros a la muerte. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 10 y versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe por qué la gente muere? Explicábamos el martes que mucha gente muere porque no le gusta seguir instrucciones, porque no le gusta la corrección. Pero mire lo interesante de esto, porque aquí está diciendo, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Entonces, cuando usted recuerda que el pueblo de Israel, cuando el Señor hablaba de ellos, dice, mi pueblo es llevado cautivo. En algunas versiones dice, y estudiábamos la de Isaías cuando habla y dice, llevado al exilio, prisionero a causa de que le faltó conocimiento, dicen algunas. En otros versículos dice, a causa de que le faltó entendimiento, ¿verdad? Entonces, el tener el entendimiento, hermano, nos puede llevar a nosotros, mire, eso del entendimiento nos puede llevar a nosotros a obtener una victoria, como también a morir. Podemos morir. Aquí el proverbio dice que los necios mueren por la falta de entendimiento. Entonces, es necesario que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podamos tener ese entendimiento. Podamos entender lo que leemos. ¿Saben por qué? Hoy en la tarde platicaba con un muchacho
pues yo no sé si interesado en saber más o tratar de ver en qué nosotros no podíamos responderle, pero me empezó a cuestionar y él me decía, hablando acerca de las religiones, acerca de todo lo que el mundo conoce, y entonces yo le decía a él, mire, él me preguntaba que por qué yo decía que Dios puede cambiar la persona. ¿Cambiarla de qué? Me decía, que Dios puede cambiar a alguien de qué. Y él me decía, yo creo en Dios, gloria a Dios, él cree en Dios, pero yo no creo en las religiones. Pues está bien, no creas en las religiones, porque entonces la Biblia, y yo le he enseñado eso, que nosotros no vivimos una religión, porque la religión lo que hace es enseñarnos a nosotros preceptos humanos. La religión lo que trata es cambiar nuestra vida exterior. Pero el evangelio, el propósito del evangelio es cambiar nuestra vida interior, porque cambiando lo interior, cambia lo exterior. La religión lo que hace es querer cambiar tu exterior y por dentro sigues siendo lo mismo. ¿Verdad? Entonces esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. Entonces trataba de enseñarle yo a él. Y por medio de las preguntas que me hacía, entonces yo le dije, bueno, ¿crees que hay un cielo? Sí, creo. Entonces también hay un infierno. Sí, entonces le preguntaba, ¿y para dónde vas? Depende, me decía, depende de mis obras. Pues, ¿cuáles obras? Que si yo hago obras buenas. ¿Cómo sabes que estás haciendo obras buenas? ¿Obras buenas a los ojos de quién? ¿A los ojos de los hombres? ¿A los ojos de tus padres? ¿O ante los ojos de Dios? ¿Verdad? Porque eso tenemos que saber, porque la gente cree que se va a salvar por obras. Pues sí, pero ¿cuál tipo de obras? Porque a veces creemos que estamos haciendo lo correcto. Y entonces me dijo, ¿cómo sé yo que estoy haciendo las obras buenas? Pues entonces necesitas leer la Biblia, necesitas escudriñar la palabra. Pero yo leo. Mi abuelo leía la Biblia. Mi abuelo se sabe la Biblia de pe a pa, pero es católico. Entonces no la entendió. Porque si lo hubiera entendido, le dije, la Biblia específicamente dice acerca de no adorar imágenes, y eso es lo que la religión católica te enseña, le dije, a venerar ídolos, a adorar ídolos, cuando la Biblia perfectamente dice que Dios aborrece eso. Entonces, ¿será que lo leyó? ¿Usted sabe qué falta? Que no tienen entendimiento. Entonces hay gente que lee, pero no entiende. Y entonces caen en su necedad. Y entonces dice acá, el necio muere porque le falta entendimiento. Entonces hay gente que por no entender, muere. Lo mismo decíamos de la instrucción. Pero entonces yo le tengo que preguntar al pueblo, ¿ustedes entienden lo que predicamos? ¿Entendemos lo que predicamos? Me gustó una frase que decía nuestro apóstol, hermano, y él decía que nosotros somos lo que entendemos. Porque entonces yo tengo que decirle algo acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos lo del arrebatamiento? ¿Lo entiende? Entonces usted es parte del arrebatamiento. Pero hay gente que oye lo del arrebatamiento, leyó del arrebatamiento, pero como no lo entienden, no son parte. ¿Cómo se podrán ir en el arrebatamiento si no lo están entendiendo? Porque necesitamos entender todas estas cosas. Entonces, el entendimiento es algo, hermano, esencial en nuestra vida. Tú debes aprender a entender. Y entonces yo oí a los hermanos y yo trato de entender. Hay cosas que yo no entiendo. Pero lo que yo no entiendo, yo le pido al Señor que me dé la sabiduría para poderlo entender. Y entonces logro tomar los versículos y trato de alguna manera de analizar lo que ellos están diciendo. Y de esa manera viene no solamente el escudriñar, no solamente viene el conocimiento, sino también viene el entendimiento para mi vida. Entonces cuando yo entiendo, se hace rema en mi vida. Mire, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, hemos hablado acerca del logos y del rema, ¿correcto? Pero ¿cuándo la palabra logos se convierte en rema en nosotros? ¿No es acaso que hasta que la entendemos? Cuando usted la entiende, esa palabra cobra vida y esa palabra se hace realidad. Entonces, el entendimiento es algo, hermano, que nosotros necesitamos anhelar de parte de Dios.
Anhela el entendimiento. Leemos la Biblia, gloria a Dios porque la lee. Mire, yo no me alegro que usted me diga que me leyó 50 capítulos todos los días, no, sino que leyó uno, pero que lo entendió. Un versículo, tal vez si pasó usted 2 horas ahí en el versículo, hermano, en el versículo que dice Jesús lloró, el versículo más largo de la Biblia. Me acuerdo que cuando jugábamos y participábamos en concursos de esgrima en la Biblia, en la iglesia ya de niños, nos ponían esos concursos de a ver cuántos versículos nos sabíamos. No sé si esgrima se llama, no era esgrima, cuando memorizábamos versículos. Y el favorito de todos era Jesús lloró. Pero hemos entendido eso. ¿Por qué lloró Jesús? Es un versículo, pero que lo entendamos. El entendimiento va a traer mucha bendición para nuestra vida, hermano. Amén. Entonces, déjeme continuar y veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Primera de Pedro 1:10. Y por los que tal vez estaban esperando hoy que hermana Gloria predicara, yo le pedí a la hermana que me cediera a mí su tiempo para que yo pudiera compartir con ustedes hoy. Así que no vayan a estar preguntando, ¿y por qué hermano Brian está predicando? Se le tocaba a hermana Gloria. ¿Tiene Primera de Pedro 1:10? Al 12. Leemos así con voz de estruendo, Marco. Profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Bye. ¿Entendió? Estamos hablando del entendimiento ahora. ¿Entendió? Yo quiero que en esta noche hagamos ese ejercicio. Tratemos de entender, hermano. A veces porque no entendemos, esto no, sigamos con otro, y tal vez el Señor nos quiere hablar ahí. Pero mire lo interesante. Yo se lo vuelvo a leer, se lo voy a leer despacio, con pausas. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación. Punto número 1. ¿De qué estaban ellos preocupados? ¿Qué era lo que estudiaban? ¿Acerca de qué? De la salvación. Entonces, pregunto, si usted fuera, si nos pusiéramos nosotros en los zapatos de los profetas en aquel entonces, ¿cuál era el tema principal? ¿Qué era lo que ellos buscaban? ¿Qué anhelaban ellos saber? ¿Cómo ser salvos? Perfecto, ¿cómo ser salvos? Ellos decían, ¿cómo yo voy a ser salvo? Entonces, mire, aunque en el antiguo tiempo todavía no había sido revelado, porque la salvación vino a través de Jesús. Pero ellos ya estaban indagando, ellos ya estaban averiguando, ellos trataron de entender, por eso el entendimiento. Ellos de alguna manera vino una revelación y entonces empezaron a indagar, dice acá, estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación. Y hablaron de lo que Dios, por su amor, les daría ¿a quién? A ellos. A vosotros. Entonces, mire pues, entendamos este versículo. Está los profetas que indagaron, los profetas que estudiaron, ¿verdad? Ok, ahora Pedro
que está aquí parado, y Pedro, como segunda persona, Pedro viene y le dice, miren, estos profetas del antiguo tiempo estudiaron. Pero ahora Pedro viene a decir y les dice, estudiaron todo acerca de la salvación que sería dada a vosotros. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Pedro no dice de la salvación que había sido dada para nosotros. No dice nosotros, dice vosotros. Entonces, ellos, los profetas, primera persona, estudiaron todo acerca de la salvación para que fuera escrita, para que de alguna manera esa noticia fuera transmitida, porque eso iba a servirle ¿a quién? ¿A Pedro? A nosotros. ¿Qué sabían los profetas de nosotros? Ellos indagaron de tal modo que dijeron, se lo voy a poner así, que dijeron, Brian va a necesitar salvación. Pero eso estamos hablando de antes de Cristo. Y predicaban acerca de la salvación. Porque sabían, mire, conocían y lograron entender el tiempo. ¿Sabe qué entendieron los profetas? Que la salvación no iba a ser para ellos. El mensaje de salvación no era para ellos. ¿Qué entendió Pedro? Que el mensaje de salvación no era para él, sino era para nosotros. Porque se iba a levantar una nación, nosotros los gentiles. Nos íbamos a levantar nosotros. Entonces, ese mensaje de salvación lo estudiaron estos acá. Entonces, ¿sabe qué me llama la atención? Que hay cosas que todavía nosotros no entendemos. Hay cosas que todavía nosotros no logramos, nuestra mente no logra entender. Pero ¿sabe qué pasa? Que el Señor nos está dando, y a veces el Señor le da algo a usted, me da algo a mí, y lo estamos repasando, y como que a veces, Señor, ¿pero qué me estás tratando de decir? Y a veces no lo entendemos. ¿Sabe qué puedo yo captar de esto? Que si no lo entendemos es porque posiblemente no sea para nuestro tiempo. Pero que necesitamos entenderlo y explicarlo porque le pueda servir a otra generación que viene. Entonces, los profetas estudiaron e indagaron, pero como no fueron de aquellos que, como no le entiendo, como algunos de nosotros, como no le entiendo, ¿qué pasa de largo? Mire, hermano, si ellos no hubieran indagado, ¿qué hubiéramos sabido nosotros ahora de la salvación? Si ellos diligentemente no se hubieran preocupado en averiguar, en escudriñar, ¿qué mensaje nos hubieran dado? Pero no, a ellos les vino una revelación. Posiblemente en el momentito no la entendieron, pero empezaron a averiguar y empezaron a pedir, empezaron a investigar, hasta que entendieron el mensaje de salvación. Y entonces empezaron a estudiar y lo fueron transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Llega el momento en el que Pedro se para y Pedro dice, mire, esto es lo que ellos estudiaron. Pedro no dice, eso fue lo que yo indagué, eso fue lo que yo averigüé. Pedro lo que está diciendo es lo que los profetas anunciaron. Ellos anunciaban, Isaías anunció que se iba a ver un cordero que iba a ser llevado al matadero, que no iba a abrir su boca. Pero ¿de quién estaba profetizando Elías? Isaías. De Cristo. Hablaban del Mesías, hablaban de la Virgen que iba a concebir. Es el mensaje de salvación. Pero se dedicaron a entender. Que tal vez no iba a ser para ellos en ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos? 1 en adelante, lean. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Está entre paréntesis que dice que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia. Aleluya. Mire, hermano, Pablo. Volvían a los profetas. Entonces, la base
de la salvación consistía en conocer a los profetas. ¿Qué predicaban los profetas? Entonces, aquellos del tiempo de Jesús, y Jesús también hace referencia a los profetas, pero lo que predicaban ellos en aquel tiempo, a los del tiempo de Jesús les preocupaba. ¿Queremos saber de la salvación? Vamos a los profetas. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Lo que ellos escudriñaron. Ellos lo entendieron. Y como lo entendieron, pudieron trasladarlo. Pero no era para el tiempo de ellos, era para el tiempo de nosotros, porque íbamos a necesitar esa salvación. Sí, amén, esa es la base de la doctrina. Y entonces mire acá, antes que Cristo viniera al mundo, su espíritu le enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Mire, hermano. O sea, los profetas ahora, mire, ya no están sobre la tierra, el Señor los tendrá en un lugar especial, yo no sé dónde. Pero lo que sí es cierto es de que ellos, ahorita si estuvieran acá, estuvieran diciendo, sí, eso fue lo que yo estudié. Eso fue lo que yo entendí que iba a pasar. Porque el Señor por medio de su Espíritu les reveló, les hizo entender todo lo que iba a suceder antes de Cristo y después. Y eso es lo que ellos anunciaban. Lo que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías. O sea, yo me imagino que ellos se sentaban a leer, pero ¿quién será el Mesías? Le estoy leyendo 1 de Pedro 10 en adelante. ¿Quién va a ser el Mesías? Es como ahora nosotros, hermano, a los que nos está interesando esto, tratar de averiguar y cuándo será el día. El Señor volverá a aparecer. ¿Quién será el anticristo? Fíjese que hay gente que entiende más fácil la gran tribulación, lo que va a pasar en la gran tribulación, que lo que el arrebatamiento. Entonces a mí se me hace que se van a quedar en la gran tribulación. Porque si usted no logra entender lo del arrebatamiento, ¿cómo podemos después irnos? Si no entendemos lo que es la salvación, y esto es lo que yo le quiero, el mensaje de esta noche, es entendiendo la salvación. ¿Entendemos lo que es la salvación? ¿Sabemos lo que la salvación significa? ¿Lo sabemos? Porque entonces yo tendría que aquí detenerme un momentito y mire, hermano, preguntar. ¿Cuántos, de qué grupo de salvos somos nosotros? Porque la Biblia habla de grupos de salvos, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que Juan vio a unos salvos que venían y dijo, ¿quiénes son estos? Estos son aquellos que no quisieron hacer caso, estoy parafraseando, y que ahora están lavando sus vestiduras con la sangre del cordero, pero ellos están pasando y se salvaron. Podría ser. Fíjese, hermano, vaya, interesante. Pero ahora, ¿de qué grupo de salvos somos nosotros? Pregunto. Tenemos que entender esto de la salvación. ¿Fue salvo Adán, sí o no? ¿Se salvó Adán? Adán, el primer hombre, ¿se salvó? ¿Es salvo? Sí, es salvo. Adán es salvo. Ahora, ¿qué grupo es Adán? ¿De qué grupo es Adán? ¿En qué grupo de los salvos está Adán? ¿Fue salvo Abraham? ¿De qué grupo es Abraham? ¿Será de los israelitas, de los salvos israelitas? ¿Será de los gentiles? ¿Será el tiempo de la iglesia? ¿O será el tiempo de la gran tribulación? ¿De qué tiempo es Adán? ¿De qué tiempo es Abraham? Sí, pero Abraham no era hebreo. Abraham era de Ur, de los caldeos. Él ni siquiera hebreo era. Ni siquiera era israelita. Ni siquiera era del pueblo de Israel, porque no había llegado el tiempo de Moisés. Pero tampoco estaba en el tiempo de Adán.
Entonces hay varios grupos y de eso necesitamos hablar, hermano. Mire que yo me quedé fascinado con esa enseñanza y dije, no, definitivamente que necesitamos saber más acerca de la salvación. Ahora, ¿de qué grupo era David? De Israel, el tiempo de Israel. Todos de Moisés, del tiempo de Moisés en adelante, eran de Israel, que murieron del tiempo de Israel. El pueblo que Dios amaba, el pueblo que se ganó el corazón de Dios, aunque después le fallaron. Son salvos. Pero mire, hermano, lo tremendo es que hay salvos allá abajo en el infierno. Es por eso que cuando nosotros lleguemos allá al cielo, presentarnos delante del Señor, nos vamos a llevar unas grandes sorpresas, porque usted se va a topar con gente y usted cree, y usted le va a decir, ¿y usted está aquí? Pues sí, pero yo creo de los salvos aquellos. ¿Sabe que dice que el Señor Jesús descendió a predicarle a los espíritus de aquellos? Y ellos, hay gente ahora, hay espíritus salvos allá abajo, están esperando el día del Señor, porque se salvaron, porque oyeron el mensaje de salvación. Perdón, mire, segunda de Pedro 4, sí, ayúdenme, acompáñenme. Creo que es segunda de Pedro 4. ¿No? Permite. Quiero ver acá. Aquí lo tenía yo. Es primera de Pedro 4, perdón. Oiga bien esto. Versículo 6. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, gente que murió, que descendió y que en aquel día le fue predicado el evangelio y que entonces entendieron y ahora solo están esperando. Pero ese es un grupo de salvos. Entonces ahora yo le pregunto, ¿de qué grupo de salvos somos nosotros? No somos de los gentiles, de la iglesia. Porque el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y de sus costados salió sangre, entonces de ahí vertió la iglesia. Y ahora por su sangre nosotros somos salvos. Esa es la iglesia. El tiempo de la iglesia. Antes eran gentiles. Sí, gentiles porque no conocíamos, pero pasamos a ser iglesia. Entonces sabemos varios grupos de salvos, pero nosotros necesitamos entender esto de la salvación, hermano. Si no entendemos de la salvación, ¿cómo queremos ser salvos? Le pregunto. Sí, mire, fue salvo Enoc. ¿Sí? ¿Cuándo aceptó Enoc al Señor en su corazón? ¿Verdad? Entonces, en el tiempo de Enoc no había salvación como la de ahora. Porque ahora para ser arrebatados necesitamos primeramente aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero Enoc nunca lo aceptó así. Porque en el tiempo de Enoc era otro el trato. Pero es salvo. Porque fue arrebatado. Van a tener que llegar al tribunal de Cristo. Pero mire, algo que yo puedo entender acerca de la salvación es que la salvación, yo le explicaba en una ocasión que la salvación, la palabra salvación es un conjunto de cosas. Para yo poder decir que soy salvo, tengo que haber terminado el proceso de la salvación. La salvación no es solamente decir yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Eso no es solamente, es parte de, es un proceso. Por eso que no podemos decir de que porque ya aceptó al Señor es salvo. No.
Él necesita esa persona, él o ella necesita esa persona completar el proceso, que es el proceso en el cual usted y yo vamos. Pero necesitamos entender. Entonces, en aquel entonces, hablando un poquito de Enoc, hablando un poquito de Elías, que fueron arrebatados, hermano, aunque imperfectos, porque Elías tenía imperfecciones. Elías era un hombre como usted y como yo, que padecía, tuvo miedos, temores, hermano, cometió errores Elías, pero de alguna manera el Señor lo arrebató. Pero ¿sabe cuál era el proceso en aquel entonces? ¿Cuál era la base? Porque ahora la base de nuestra salvación está fundada en la fe, ¿verdad? ¿Cuál cree que era la base de la salvación de aquel entonces? La obediencia. La obediencia. Caminó Enoc con el Señor tanto tiempo. Solo Enoc caminó 65 años. 300 los caminó con el Señor. Su obediencia. Elías, el Señor le tuvo que enseñar a obedecer. Y el Señor los arrebató. Necesitaban fe. Por eso hablábamos acerca de la fe en el tiempo de los profetas. Había fe en el tiempo de los profetas. La fe se necesita en este tiempo. En este tiempo necesitamos fe para creer. ¿Por qué ellos no necesitaban fe? Porque veían a Dios. El Señor les hablaba. Entonces, si yo lo veo, yo no necesito fe para creer que esta es una computadora, ¿o sí? No, porque aquí la tengo, ¿verdad? Pero ellos en aquel entonces tenían, claro, necesitaba fe Adán y Eva para saber que ahí estaba Dios. Entonces ahí se paseaba el Señor. Fe se necesita para lo que no se ve. Pero en el tiempo de los profetas, el Señor se les aparecía. ¿Acaso no se le aparecían los ángeles del Señor enfrente a ellos? Pues ellos tenían manifestaciones literales. Tenían mensajeros de parte de Dios que llevaban y le llevaban el mensaje. Ahora nosotros es por revelación, porque aunque no vemos, creemos. Entonces la base de nuestra salvación está fundada, hermano, en la fe en Cristo Jesús. Esa es la base. Esto del Evangelio ahora es por fe. Entonces necesitamos entender todas esas cosas. Entonces cada uno pasó su proceso en aquel entonces. Adán tuvo su proceso, Enoc tuvo su proceso, Abraham tuvo su proceso, Moisés tuvo su proceso, David tuvo su proceso, Pablo tuvo su proceso. Pablo dice, yo fui llamado, lo que leía mi mamá, ¿verdad? Yo fui llamado a los gentiles. Y ahora a nosotros nos toca el tiempo de la iglesia. Entonces, sigo leyendo acá lo que estábamos leyendo en ese versículo. Mire tantas cosas que podemos desglosar de ese versículo. Dice, pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos. Entonces, Dios les llevó el entendimiento y le dijo a los profetas, eso que ustedes están estudiando, eso que ustedes están indagando, no es para ustedes. Así dice su Biblia. Primera de Pedro 1:10, 1:11. Y siga leyendo. A los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Pero mire, dice que acá, la versión que yo le estoy leyendo del lenguaje sencillo, no sé si esa es la que tiene Rosita, ¿sí, verdad, Rosita? O usted tiene la del lenguaje actual. Actual. Ok.
Esa dice, pero Dios les hizo entender, o sea, Dios les dio entendimiento. Y les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos. Entonces, ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que hay cosas que nosotros nos va a tocar que anunciar, que no son para nosotros. Va a ser para otros. Porque nosotros en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, a mí me toca que enseñar. A mí me toca que indagar de cosas. Y que yo enseño cosas que no son para mí, que no son para usted, pero que van a ser para otros. Por eso que cuando nosotros predicamos, no sabemos para quién es. Usted habla de la fidelidad y usted dice, pero yo soy fiel, Señor, ¿por qué me estás poniendo a hablar de la fidelidad? Porque hay otro que necesita que se le hable de la fidelidad. Entonces el mensaje que ahora nosotros anunciamos, lo mismo que los profetas, Dios les dio el entendimiento y les dijo, no es para ustedes, chulos. Es porque yo necesito hablarle a aquellos. Hablamos acerca de las bestias, hablamos acerca, hermano, mire lo interesante, porque hace un tiempo yo dejé de predicar eso. Un poco de lo que es la escatología, porque me di cuenta que necesitamos otras cosas primordiales. Otras cosas esenciales. ¿De qué me sirve a mí hablarle a usted de la gran tribulación y todo? Si al final no creo que sea ese el anhelo de nosotros quedarnos, ¿o sí? Entonces mejor le predico de las otras cosas para podernos ir, ¿verdad? Ya vendrán otros que nos prediquen. Pero por eso predicamos cosas que no son para nosotros. Entonces el Señor le hizo entender a los profetas que lo que ellos predicaban y que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos. O sea, no es para mí mismo, sino para ustedes, decía Pedro. Pedro aún no decía ni para mí, es para ustedes, para vosotros, los que van a estar viviendo el último tiempo. Para ustedes es esto, necesitan de la salvación. Ese es el mensaje que le dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, pues que fue anunciado desde el cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Entonces, mire, porque aquí entonces ya entró otro grupo de personas, porque acuérdense que ya metemos a los ángeles. Algo que los profetas estudiaron, algo que entendieron ellos, que lo cual el Señor les dio por medio de su Espíritu, no era para ellos, pero lo predicaron porque era para nosotros. Ahora Pedro se para en medio y ahora Pedro dice, lo que ellos hicieron no era para acá nosotros, sino que es para vosotros. Y ahora estos, con su respeto, ahora los ángeles, yo sé que están en este lugar viéndonos y oyéndonos, ellos hubieran deseado ver esto de la salvación. ¿Qué se siente ser salvo? Y a veces descuidamos una salvación tan grande en nosotros. Hay pueblo que no ha entendido lo que es la salvación. Hay pueblo que no entiende lo que es la salvación. Y por eso le leí el libro de Proverbios, porque Proverbios dice que el necio muere por falta de entendimiento. Entendamos lo que estamos haciendo, hermano. Entendamos lo que estamos viviendo. Ya le dije al principio, el evangelio precioso que vivimos es un evangelio que no trata de cambiar nuestra vida exterior. Por eso, hermano, mire, aquellos que han caído en el error de querer cambiarle a la gente en su exterior han fracasado, hablándole de legalismo. Ellos tratan de cambiarle a la gente lo de afuera, eso no los va a salvar. Lo que salva es el cambio que nosotros atendemos por dentro, porque cuando usted cambia su manera de pensar, cuando usted cambia lo que hay en su corazón, entonces su manera de vivir cambia. Esa es la diferencia. Pero cuando logramos entender este evangelio precioso, es un evangelio hermoso, hermano. Mire, yo me quedo... Y yo le decía al Señor, incluso hoy en la tarde platicando con mi madre, yo le decía, lo que Dios nos da a través de un versículo, cuando nosotros lo logramos entender, hermano. ¿Qué es la salvación?
¿Qué es la salvación? Mire, esto de la salvación es tan tremendo, porque mucha gente inmediatamente cuando hablamos de la salvación, hermano, y yo también lo he predicado y lo platicábamos con el hermano Marco, es acerca del pasaje aquel cuando usted se recuerda, estaba Jesús en la cruz y aquel ladrón le dice y le habla y le dice: yo creo que tú eres el rey de los judíos, que tú eres Mesías. ¿Se salvó? Ese se salvó. Creyó y fue salvo. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hay gente que todavía no entiende que el paraíso no está en el cielo. El paraíso está ahí abajo. Es un lugar intermedio. Porque en el paraíso también estaba, hermano, estaba Lázaro, el pobre. Y aquel rico estaba en el Seol. En el seno de Abraham estaba Lázaro, y entonces le dice, hermano, le dice a Abraham, el rico le dice a Abraham: permite que Lázaro moje sus dedos y que lo pase por mis labios. ¿Qué tan cerca estaba entonces el seno de Abraham o el paraíso del Seol? Cerca, pero divididos. Mire, una cosa es estar en el seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? Su costado, recostado, reposando, tranquilo, esperando el momento, a estar siendo tormentado como estaba el rico. Pero estaban juntos. Ahí sí, como decimos, juntos, pero no revueltos. Entonces la gente dice: que se fue, que el Señor lo tenga en gloria. No tiene en gloria, tiene un lugar especial, pero no es allá arriba. Entonces tenemos que hablar de los lugares intermedios. Eso es de la salvación tremenda, hermano. Mira, aquí pasamos toda la noche hablando de la salvación. Mire, cuando nosotros morimos, porque somos seres trinos, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Su espíritu regresa al Padre que lo dio. Su cuerpo se deshace y se vuelve al polvo. Pero su alma se va, ya sea para el Seol o ya sea para el seno de Abraham. Eso sea cristiano o no cristiano, el proceso es el mismo. El proceso es el mismo. El espíritu de un impío o de un inconverso, a la hora de morirse, su espíritu regresa al Padre que lo dio. Y allá va a esperar su juicio. Unos resucitarán para condenación y otros resucitarán para vida eterna. Pero será hasta ese momento. Pero entonces su espíritu regresó allá. Los espíritus regresan. El cuerpo se deshace, pero el alma es la que pena. Y eso es lo que la religión católica habla acerca del purgatorio. Son almas penantes. Están esperando el momento. Pero mientras esperan, ¿cómo quiere usted esperar? ¿En el seno de Abraham o quiere estar esperando en el Seol? Sí, en el seno de Abraham, hermano. Pero para llegar al seno de Abraham, entonces, salvo. Mira, por eso aquello de que salvo siempre salvo, eso es mentira. Y esto, mira, esto es por lo que platicábamos. Porque me llamó mucho la atención lo que estábamos platicando acerca de eso. Y interesante, pero eso de la salvación conlleva muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos tener el entendimiento de lo que es ser salvo. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta aquí, definitivamente, hablando acerca de lo que del evangelio y de la religión. Aquellos que estaban en el templo en los días de Jesús haciendo vendimias, ¿usted se recuerda? Y que Jesús entra y empieza a sacarlos porque les habla fuerte y les dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Ajá. Para sus propios beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué me llamaba a mí la atención con esto de la gente que a veces no entiende esas cosas?
Es que hay gente religiosa dentro del templo. ¿Cómo conocemos a un religioso? Porque viene por sus propios beneficios. La gente que estaba en el templo estaba haciendo cosas para sus propios beneficios. Y por eso Jesús los sacó. Y Jesús agarró su látigo y los sacó a latigazo. Y le dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? O sea, estar en el templo no es suficiente para... Perdóneme, hermano, pero venir a la iglesia no es suficiente para ser salvo. El diezmar no es suficiente para ser salvo. Eso no es suficiente. La salvación, ¿sí? Luego se convierte en obra de caridad. La salvación es un proceso, hermano. Sí. Todo, pero mire, hermano, yo explico esto así acerca de la salvación. Son gradas. Vaya. Recibimos al Señor como nuestro Salvador, gloria a Dios, ¿verdad? Primer punto. Ya dimos el estartazo de salida. Venimos y nos bautizamos en agua, gloria a Dios, estamos bautizados en otra grada. Recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, gloria a Dios, recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, ya hablamos en lengua. No somos profetas, porque es otra cosa que hay que aprender a discernir. Alguien que profetiza no es un profeta, es un don que Dios le dio de profetizar. Puede hacer una interpretación de lenguas. Entonces, ya el Señor nos dio los dones, gloria a Dios, está qué bonito. Ahora viene la consagración. Luego viene la santificación. Pues, ¿qué paso diríamos nosotros? Y hay gente que cree que, mira, hay gente, perdóneme, hermano, yo sé que yo necesito enseñar, pero a veces dentro de la misma iglesia acá predicamos y enseñamos, y muchas veces todavía hay que ir al hogar de la persona para enseñarle lo mismo que hemos predicado acá, y a veces todavía así no quiere. ¿Me entiende? Entonces, mire, por eso no quieren oír. Pero mire, hermano, lo que necesitamos es meternos en la palabra. ¿Qué es la salvación? La otra vez le predicaba yo de las cosas que acompañan a la salvación. Hermano, mire, si no entendemos lo de la salvación, no podremos ser salvos. La gente, perdón, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Le hablaba acerca de las cosas que acompañan a la salvación: el arrepentimiento, la confesión. Eso son cosas que acompañan a la salvación. Entonces, yo cuando veo esto de la salvación, hermano, es un tema tan hermoso. Y mire que solo un versículo hemos tocado acá, pero dice al final, son cosas que aún los ángeles mismos hubieran querido ver. Anhelaban los ángeles ver esto. Pero empezó desde el tiempo de los profetas, pasando por los días de Jesús, Pedro, los apóstoles, y ahora siendo dada para nosotros, para que lo entendamos. Mire, yo lo que digo es, si estos profetas, hombres de Dios, lo lograron entender, ¿por qué no lo hemos de entender nosotros? Al final usted ya no necesita revelación para esto. Si a ellos ya se les reveló para que lo enseñaran, lo escribieran y ahora nos lo diéramos a nosotros. Pero ahora la gente todavía hasta pruebas pide. No, hermano, esto debería, ok, gloria a Dios, yo necesito bautizar, gloria a Dios, vamos, hermano, bautícenme, porque la Biblia dice que me tengo que... Hay que seguir enseñando. Pero al final esa es nuestra tarea. Yo, como le he dicho al Señor, tú me llamaste a enseñar y a predicar, y yo enseño y predico. El que quiera oír, que oiga. Y el que no, pues de todas maneras, de alguna manera tú le vas a tener que enseñar. Porque si es algo, necesita entender la salvación. Y sabe que Dios es experto para hacernos entender a nosotros las cosas. Dios.
Yo platicaba hoy en la tarde con la familia y le contaba algunos casos de algunas familias que nosotros por ahí, como diría el hermano Germán Ponce, allá por Plutón. Allá en Plutón conocemos nosotros unas familias, hermano, que no entendieron el mensaje. No lo entendieron. Años y años y años predicándoles el mismo mensaje que hoy predicamos. Pero cuando vienen los tratos de Dios, ay, a ver si no entienden. Y ahí entonces, Señor, hoy sí entiendo. Pero ¿por qué esperar eso? Pero hay gente que aún cuando está siendo tratada, todavía sí no entiende. Entonces, el entendimiento, y eso estamos hablando acerca de la salvación, pero el entendimiento te puede dar vida o te puede dar muerte. Hay gente que muere porque no tiene entendimiento. Hay gente que se queda porque no tiene entendimiento. Ya, hermano, eso yo ya lo leí, eso ya lo sé yo. Si lo supiera, ¿por qué lo hace? Parece que no han entendido. Como le decía yo a ese joven, decía, y entonces si tu papá leyó la Biblia y si se la sabe, ¿por qué entonces anda adorando ídolos? Ah, sí, yo entonces por eso no, le dije, no, ya metiste a tu abuelo aquí, entonces de verdad saquemos a tu abuelo. Entonces, ¿entendió tu abuelo? No entendió. Entonces eso que te enseñó a vos no está bueno. ¿Ya sabe qué me dijo? A mí me gusta corroborar las cosas, me dijo. Y yo el fin de semana estuve hablando con un cura, me dijo. Iba al cura, le hice las mismas preguntas que le hice a usted. ¿Sabe qué me dijo? Le voy a invitar a almorzar a usted, me dijo, y voy a invitar al cura también, me dijo. Y le digo, yo no necesito convencer al cura. Vos necesitas convencerte de lo que te estoy diciendo. Le dije, si no te gusta, pues entonces créele al cura. A alguien le vas a tener que creerle. Pero yo no necesito juntarme con el cura para yo empezar y él ahí en medio tranquilo. No, ¿cómo no? No, que lea. Que la gente lo quiere fácil. Si a mí me costó como entenderlo yo, se lo estoy tratando de enseñar a él, pero ya van con la mentalidad de que a ver quién gana y con el que gana yo me quedo. ¿Cómo que con el que gana? El cura tiene su pensamiento y él va a estar en lo de él, yo voy a estar en lo mío. Pero ¿y él? Entonces le dije yo a él, ¿sabes qué? El problema es que tú no tienes criterio propio. Y ahí se quedó callado. Tú necesitas tu criterio propio. ¿A quién le crees? Porque yo me puedo pasar toda una tarde, me puedes invitar a almorzar, a cenar y a desayunar. Yo te voy a seguir hablando, el cura también. Y lo único que vas a hacer es que vas a gastar tu dinero. Porque al final vos vas a tener que tomar una decisión. Entonces hay gente que no entendió lo de la salvación. Por eso me es a mí, hermano, interés, me es prioridad que usted y yo entendamos lo que es la salvación. Yo quiero ser salvo. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Quiere ser salvo? Rosita quiere ser salva. Somos salvos por la sangre de Cristo. Pero necesitamos continuar en nuestro proceso. Usted necesita continuar su proceso. Gloria a Dios porque usted creyó, usted lo aceptó al Señor, pero ahora necesitamos todo esto. Eso que se le reveló a los profetas. Entonces, déjeme leerle un versículo más. Mire esto de la salvación tan hermosa, hermano. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 13 y versículo 17, hablando acerca del sembrador y de la semilla. Porque hablábamos de eso. Biblia, lenguaje sencillo, capítulo 13 y versículo 17. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Mire, hermano, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted que aquellos hombres estuvieron quemando pestaña, aquellos profetas cuando ni electricidad había, con su candelero, aquellos hombres estudiando e indagando y revisando y todo, para que de último no fuera para ellos?
Pero después de haberlo investigado, ellos anhelaban ver eso. O sea, que Señor, mira esto que me diste, permíteme verlo. Pero no les permitieron verlo. 13:17. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que ahora nosotros tenemos ese privilegio grande de poder disfrutar de aquello que aquellos hombres indagaron, pero aún así hay gente que en este día no quiere saber nada acerca de esto. No quiere saber nada. Y aquellos hombres, dice, hubieran deseado, hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Entonces siéntase privilegiado, mi hermano. Sentámonos privilegiados. Que gracias a lo que Dios les dio a ellos, la revelación que Dios les dio, que aunque la hubieran querido ver ellos, aunque hubieran querido participar de eso, no se les permitió, pero indagaron, se metieron para que ahora nosotros pudiéramos entenderlo. Sí, igual que eso es interesante, hermano. Mire, la salvación es un tema que podríamos pasar una vigilia entera hablando de esto. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Y cerramos esta noche. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Mire, hermano, aquí Pedro está diciendo, yo estoy completamente seguro que lo que ellos anunciaron, que lo que ellos averiguaron, que aquello que ellos, hermano, entendieron, eso es la verdad. O sea, yo no tengo por qué dudar, eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué vamos a dudar? Pero ¿será que así como Pedro, también algunos de la iglesia? Hay gente que duda. Pero Pedro dice, por eso yo estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, mire la súplica que hace Pedro. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambien sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. La del lenguaje sencillo. Entonces, hermano, Pedro estaba convencido y dijo, ese mensaje que los profetas hablaron, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué le andamos buscando tantos rodeos? Aparte, entonces él está diciendo, ustedes préstenle atención. Eso es a lo que él está llamando. Por favor, hermanos, por favor, dice, préstenle atención a ese mensaje. A ese mensaje que predicaron los profetas. Préstenle atención al mensaje de salvación. Porque deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Es que no es como nosotros queremos, es como el Espíritu Santo nos da a nosotros que le expliquemos. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hacemos bien en creerle a este mensaje. Pedro dice, yo estoy completamente convencido de que ese mensaje que predicaron estos hombres, que se desvelaron, que anhelaron, que ellos querían haberlo visto, ese mensaje es la verdad. Entonces, si la Biblia dice que ese mensaje es la verdad, ¿por qué voy a andar buscando en otro lado? ¿Qué dice la suya? Segunda de Pedro 1:19.
Ujú. Ujú. Imagínense, interesante. Esta es la palabra más profética que tenemos. Por eso Pablo decía, yo estoy completamente convencido de que ese mensaje de los profetas es la verdad. Esa es la interpretación de lo que dice la versión de mi mamá. Esta es la palabra profética más segura. Entonces hacemos bien en hacerle caso. Pero aquí está diciendo, pero eso, por eso yo estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Esa es la palabra profética. Entonces, hermanos, anhelemos saber más de la salvación. Anhelemos saber más de la salvación. Que nuestros temas sean la salvación. Indague acerca de la salvación. Yo te invito, Marco, hermana Gloria, hermana Silvia, hermana Mónica, todos acá, hermana Rosita, a que cuando nos toque predicar, prediquemos de la salvación. Hablemos de la salvación, busquemos de la salvación. Ese es el mensaje más seguro. La palabra profética, lo que ellos anunciaron, el mensaje de buenas nuevas. Ellos hubieran querido verlo. Ellos hubieran querido participar de eso, pero no se les dio. Porque el Señor les hizo entender que no era para ellos mismos, sino era para nosotros que vivimos en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Tienen su rostro y le damos gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Estamos, Señor, agradecidos contigo, Señor, por la revelación que tú das a nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, por este mensaje de salvación que tú trajiste para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque permitiste que aquellos hombres diligentemente indagaran, escudriñaran, estudiaran este mensaje, que no fue para ellos, sino que fue dejado para nosotros, Señor. Y aunque ellos hubieran deseado verlo, aunque ellos hubieran deseado ser partícipes de esto, no fue para ellos, Señor, mas para nosotros fue dado y fue dejado. Padre Celestial, gracias por ese mensaje de salvación. Gracias por esa palabra profética más segura que ahora tenemos, Señor. Por lo cual estamos convencidos que ese mensaje que ellos anunciaron es la verdad. Es la verdad, Señor. Y que hacemos bien en prestarle atención. Padre Celestial, en esta noche, trae de tu revelación a nuestra vida, Señor. Trae, Señor, trae de tu revelación, Señor, que cada vez que nosotros enseñemos, que cada vez que nosotros, Señor, estudiemos, Padre, tú abras cada día más nuestro entendimiento, Señor. No queremos morir por falta de entendimiento, sino al contrario, Señor, queremos vivir. Queremos alcanzar, Señor, aquello para lo cual nos alcanzaste. Ese mensaje de salvación en nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, anhele, Señor, alcanzar la plenitud. Vamos a ir de paso en paso, Señor, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Como la luz de la aurora, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre, bendícelo, Señor, a cada uno en esta noche.
Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das en esta noche. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, porque traes de tu revelación, Señor, para nuestras vidas, porque tú, Señor, nos muestras, Padre, a través de tu palabra, cuál es ese mensaje, Señor, que traerá vida y vida eterna para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, que cada uno de ellos, Señor, anhele siempre el conocer más acerca de esta salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo que tú nos das de estar, Señor, reunidos en este lugar. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, pedimos, Padre, por la pronta recuperación de nuestro hermano José Luis. En el nombre poderoso de Jesús enviamos tu palabra, una palabra, Señor, de sanidad sobre su vida. Padre Celestial, una palabra de bendición sobre él, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en esta noche te lo rogamos. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la obra en Edmonton. En el nombre maravilloso de Jesús. Sabemos, Padre Celestial, que el enemigo, Señor, está molesto. Pero también sabemos que hay un Dios poderoso que pelea las batallas por nosotros. En esta noche, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, allá en Edmonton. Bendíceles, Señor, bendíceles, muéstrales tu poder, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Celestial, por favor, Señor, trae ánimo, Señor, a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo estorbo, Señor, en esta noche, Padre, se disipe, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Desde aquí, Señor, enviamos tu bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo sé que tú abrirás puertas. Tú, Señor, estás tocando los corazones de aquellos que han de ser salvos, Señor, y que se han de añadir a tu obra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús los bendecimos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, acá, Señor. Cada una de las familias, Padre, de esta congregación, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Las victorias dadas, Señor, a mi vida, a mi esposa, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído de regreso con paz y con bendición tuya, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio grande que tú me has dado, Señor, y nos diste de poder haber estado participando, Señor, en esa actividad. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, desde ya. Amén y amén. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Recuerde que el día domingo tenemos Santa Cena, así que le invitamos que se venga. Vamos a compartir en el nombre del Señor. Esperamos a todos. Así que, hermana Gloria, si se prepara. Hermana, le dices a tu mamá, están de turno este fin de semana con hermana Gloria para el domingo, por favor. Y mañana tenemos nuestro servicio general. Así que le esperamos acá y esperamos que ya estemos más para glorificar el nombre del Señor. ¿Amén? El domingo también habrá venta. ¿Me estás preguntando o me estás contando? Ah, ok. Va a haber venta, hermanos, el día domingo, así que véngase a preparar. Sí, yo creo que hay que cancelar allá de una vez. Amén y amén.